En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu. Comienza tu día llenándote de la palabra que da vida. Escucha la reflexión del Evangelio del día con nuestro hermano Felimón Hinojosa. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Un gusto saludarles, su hermano en Cristo, Felimón Hinojosa, del Grupo de Oración Los Ángeles de Dios, deseando que reciban gracia y paz de Dios Padre, de Cristo Jesús, el Señor. Y un saludo a sus hermanos del Grupo de Oración. Este día, martes 8 de septiembre del 2020, nos toca, mis hermanos, compartir el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículos del 1 al 16 y 18 al 23. Tal vez hemos escuchado, leído esta lectura muchas veces, y aunque es un poco, si se podría decir, no sé si la palabra sería aburrida, tal vez no es la palabra, ¿no? Pero por falta de otra palabra, tal vez sin sentido podría decirse para nosotros, porque es toda la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Pero siempre el Señor tiene una palabra, un mensaje para cada uno de nosotros, aún en esta lectura, ¿sí? Entonces te invito a que abras tu corazón a la gracia de Dios a través del Espíritu Santo. Iniciamos la lectura del Santo Evangelio en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Documento de los orígenes de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac y de Jacob. Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. De la unión de Judá y de Tamar nacieron Farés y Será. Farés fue padre de Esrón y Esrón de Aram. Aram fue padre de Aminadab, de Naasón, y Naasón de Salomón. Salomón fue padre de Booz y Rahab su madre. Booz fue padre de Obed y Ruth su madre. Obed fue padre de Jesé. Jesé fue padre del rey David. David fue padre de Salomón y su madre, la que había sido la esposa de Urías. Salomón fue padre de Roboam, que fue padre de Abías. Luego vienen los reyes Asa, Josafat, Joram, Osías, Joatán, Ahaz, Ezequías, Manasés, Amón y Josías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel y de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abuid, Abuid de Eliasim y Eliasim de Azor. Azor fue padre de Sadoc, Sadoc de Akim y de Eliud. Eliud fue padre de Eleazar, Eleazar de Matán y de Jacob. Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo, José, pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños
y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. Si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por obra del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mis hermanos y hermanas, esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, como ya les dije al principio, de repente esta lectura, este evangelio, este pasaje, no significa nada para nosotros, no nos dice nada, nos parece como nombres raros, difíciles de pronunciar, y tal y tal y tal y tal cosa. Pero bueno, ¿qué vamos a reflexionar de esto? Que el escritor sagrado se esforzó tanto por investigar el origen de nuestro Señor Jesucristo, por investigar su genealogía, para no darnos datos falsos, para no decirnos mentiras, para no equivocarse. Entonces, por lo menos por respeto a eso, tú y yo escuchemos la palabra de Dios con atención. Por lo menos por respeto al escritor sagrado, hagamos un esfuerzo de la próxima vez que escuchemos este pasaje, de estar atentos a ver qué nos quiere decir el Señor por medio de este escritor sagrado, por medio de su palabra. Bueno, entonces nos está diciendo el origen de nuestro Señor Jesucristo, de dónde viene, quién fue su padre, su abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. Hay otro evangelio que nos narra todavía de mucho más atrás, desde nuestro primer padre Adán, ¿sí? Entonces podemos ver exactamente de dónde viene, cuál es su parentesco, obviamente humanamente, de Jesús con nuestros antepasados, ¿sí? Que están en la Biblia. Entonces eso, reflexionar dónde viene el Señor, mirar todo eso, pero otro que ya casi vamos a ir casi al final del evangelio, donde nos narra que San José, cuando se dio cuenta que María, la cual estaba desposada con él, estaba comprometida con él, estaba dada a él en matrimonio, cuando se dio cuenta que estaba embarazada, que la quiso abandonar, y entonces el Señor en medio de un sueño se le apareció y le dijo: no la abandones, si bien está embarazada es por obra del Espíritu Santo, es decir, que tú vas a ser el que le vas a dar el nombre a ese niño que van a ser. ¿Y cuál es el nombre? Nada más y nada menos que el nombre que está sobre todo nombre al cual todas rodillas se dobla, como dice la misma Escritura, nombre de Jesús, que ya Jesús significa el que salva, ¿sí? El que salva, ya el nombre de Jesús significa el que salva. Y después al final del evangelio nos narra que también dice que le pondrás Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Si tan solo en esos dos nombres reflexionáramos, allí está nuestra salvación y allí está el Dios con nosotros, ¿sí? Entonces Jesús, que una vez que significa Dios salva, fíjate, Dios salva. Ese nombre, si lo tuviéramos en nuestra mente constantemente, pero sobre todo en nuestro corazón, Él nos salvaría. ¿De qué nos salvaría? Del pecado, obviamente, pero nos salvaría de la muerte, de nuestros propios vicios, nuestras propias malas inclinaciones. Si tú, mi hermano, mi hermana, y yo, ese nombre lo tuviéramos todo el tiempo aquí y lo pronunciáramos, ¿sí? A ese nombre, el diablo, que Dios lo reprende, huye y dobla la rodilla. Todos los demonios doblan la rodilla al nombre de Jesús. Entonces solamente el nombre de Jesús, porque no hay, San Pablo dice, no hay nombre dado a ningún otro hombre más que el nombre de Jesús, al que toda rodilla se dobla. Nombre de Jesús, el nombre, el poder que tiene ese nombre.
¿sí? El único nombre que significa y tiene el poder verdaderamente de Dios es el nombre de Jesús. Todos los demás nombres, como nombraron aquí, muchísimos nombres, nos dicen algo de esa persona, nos dicen tal vez algunas características de la persona, pero el único nombre que tiene poder por sí solo es el nombre de Jesús, ¿sí? Entonces, si tan solo reflexionáramos en eso, que al nombre de Jesús se dobla toda rodilla, ¿sí? Nuestros vicios, malas pasiones, toda mala palabra que sale de nuestra boca, doblaría la rodilla ante ese nombre. Si nos acostumbramos solamente a decir Jesús, 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 ¿sí? Con nuestra boca, pero también sobre todo en el corazón y desde el fondo del corazón, y estuviera todo el tiempo en nuestra mente, esas malas pasiones, esas tentaciones, doblarían la rodilla. Hermano, hermana, tan solo con eso que reflexionáramos en este momento, en este evangelio, con eso, una vez más, esos demonios, que Dios los reprenda, doblarían la rodilla. Pero como no sabemos el poder del nombre de Jesús, no sabemos ni tan siquiera el significado del nombre de Jesús, por eso andamos como andamos, por eso andamos todos cabizbajos, todos derrotados por los vicios, por las malas pasiones, por el pecado, por el demonio, que Dios lo reprenda. Pero cuando sabemos el nombre, el poder del nombre de Jesús, entonces lo aprovechamos, nos servimos de esas gracias y bendiciones que Dios derrama tan solo al pronunciar el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Entonces la reflexión de hoy es eso, mi hermano, hermana, que tengamos en cuenta ese nombre que está por encima de todo nombre, que tengamos en cuenta que Dios está con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús, el que salva, ¿sí? Dios salva, Emmanuel, Dios con nosotros. Tan solo reflexionáramos en este evangelio, en estas dos palabras, ¿sí? Nombre de Jesús, Emmanuel, con eso tenemos para derrotar, te lo digo sinceramente, para derrotar nuestras tentaciones, derrotar el pecado, derrotar el enemigo, derrotar nuestras malas pasiones. Al nombre de Jesús, y al fin y al cabo se dobla toda rodilla en los cielos, en la tierra y en los abismos, y por eso alabamos y bendecimos nuestro Padre Celestial por ese nombre que nos ha dado. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.